Lenin, buenos días. A todos. El calendario preelectoral está corriendo y las candidaturas empezarán a inscribirse a partir de este 18 de octubre. País, al igual que otras organizaciones políticas, han venido desarrollando elecciones primarias para ir escogiendo, ir definiendo quiénes serán sus candidatos. ¿Cómo avanza este proceso? Es lo que le preguntamos de inicio a Juan Carlos Casinelli, asambleísta por este movimiento. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, señor Artigas. Bueno, el proceso marcha bien. Se inició hace aproximadamente 2 meses. El movimiento Alianza País es un movimiento cada vez más organizado. Nosotros partimos de un instructivo para nominación de candidatos, para ver todo lo que es precandidaturas, primero en juntas parroquiales, luego en los cantones, el tema prefecturas, viceprefecturas, y efectivamente estamos ya en la última fase. ¿Ya está definido quién va a acompañar a Jimmy Jairala en calidad de viceprefecta o de candidata a la viceprefectura de Guayas? En lo que tiene que ver con Guayas, todavía nos falta la convención provincial y la convención nacional, pero definitivamente ya están prácticamente listos los nombres que se van a proponer para esa candidatura a la viceprefectura. Así como ya deben estar listos también los nombres de quién, o el nombre de quién va a correr por la alcaldía de Guayaquil. Sí, está bastante avanzado, ya se escucha mucho, por ejemplo, el nombre de Viviana Bonilla, entre otros candidatos. Creo que Movimiento Alianza País va a proponer un cuadro sumamente importante y representativo en la ciudad de Guayaquil y será anunciado muy probablemente en el transcurso de esta semana. El presidente dijo que ya habían definido a 3 mujeres. ¿Quiénes son las otras 2? Bueno, el presidente también hizo alusión a que uno de sus nombres ya los podía revelar, que es la candidata a prefecta por la provincia de La Suay. Los otros 2 nombres y los nombres de los demás candidatos serán entregados a la ciudadanía, hechos a conocer en los próximos días. ¿El 9 de octubre? Probablemente sería un momento, me parece, importante para oficialmente hacer conocer nuestros candidatos, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. ¿Habrá asambleístas que dejen sus curules para ser candidatas? En el caso de las asambleístas Robles y Vázquez, como posibles candidatas por Milagro, para la alcaldía de Milagro y de Durán. Bueno, en el caso de Durán suena con mucha fuerza por los resultados del monitoreo que hacemos de la voluntad ciudadana. En el caso de Durán, Alexandra Arce. Y Denise Robles también es una posibilidad bastante cierta. Si bien es cierto, Movimiento Alianza País no propugna este tema de que asambleístas dejen en un momento dado los curules, sí hay una posibilidad bastante grande de que por lo menos en 2 o 3 casos se dé aquello, insisto, porque las bases de los respectivos cantones así lo están solicitando. ¿Esto no podría generar quizás otro tipo de inconvenientes al interior del movimiento, como ya se crearon y se expresaron públicamente por parte de la hermana del presidente y ex miembro de Alianza País, Pierina Correa? El tema de Pierina ya fue superado internamente, como lo dijimos en su momento, pues el movimiento Alianza País tiene permanentemente una discusión interna dentro de lo que tiene que ver con la política. El asunto de las candidaturas y sus eventuales inconvenientes son parte del quehacer político. Sin embargo, en Movimiento Alianza País ese tema está prácticamente superado y vamos sin ningún problema a las precandidaturas. Volviendo al tema de la candidatura de la alcaldía de Guayaquil, ¿ustedes qué tipo de previsiones están tomando, sobre todo después de la mala experiencia que vivieron con la candidatura de María de los Ángeles Duarte? Me refiero a mala experiencia electoral, que los llevó a obtener tan solo un 29% frente al 68% de Jaime Nebot. ¿Cuáles son los criterios que los lleva a pensar que en esta ocasión sí van a lograr revertir la decisión sostenida de la mayoría de habitantes de Guayaquil de apoyar un modelo o un tipo de gestión? Bueno, primero yo aclaro, nosotros no tuvimos una mala experiencia con María Duarte. Efectivamente no se pudo obtener la alcaldía de Guayaquil, pero la votación que ella tuvo fue significativa. Unos años después, cuando hacemos una primera elección para presidente y asambleístas en la provincia del Guayas, entendemos que el movimiento Alianza País tiene un posicionamiento mucho más fuerte y determinante en nuestra ciudad. ¿Pero por qué tendría que ser así? Y perdóneme la interrupción, claro, porque usted me habla de un posicionamiento, pero en el 2009, en las elecciones presidenciales, Rafael Correa obtuvo un 40% y
María de los Ángeles Duarte apenas un 29%. Entonces, no es tan cierto eso del posicionamiento, porque en ese momento también País y la figura del presidente Correa estaba muy bien posicionada. Eso no se reflejó a la hora de ir a rayar la papeleta para alcalde. No se olvide usted que en el 2009 veníamos en la provincia del Guayas y en la ciudad de Guayaquil de 10, 15 y hasta 20 años de alcaldías seguidas en los distintos cantones con una prevalencia total del Partido Social Cristiano. Eso tiene que irse revirtiendo en el tiempo por un conocimiento cada vez más profundo de la ciudadanía de lo que ha sido y es el proyecto político que impulsa Movimiento Alianza País. Por lo tanto, nosotros no dudamos que en esta futura elección en Guayaquil, en los cantones de la provincia del Guayas en particular, vamos a tener una participación exitosa en los próximos comicios. ¿Exitosa es que van a ganar la alcaldía o exitosa es lograr un 40-45% y sin embargo perderla? Exitosa es que vamos a ganar la alcaldía de Guayaquil, exitosa es que vamos a ganar, si no todas, la gran cantidad de alcaldías de la provincia del Guayas, porque existe una tendencia política apoyada mayoritariamente, que es la de esta revolución ciudadana, de las listas 35, y es evidente que en todos lados, en todos los sectores de nuestra provincia, de nuestro país, se entiende perfectamente que hay que trabajar conjuntamente, gobiernos con municipios, y que mejor si son de una misma tendencia política. ¿Usted conoce ya cuál va a ser la propuesta del movimiento? Porque entendemos que ustedes trabajan de manera orgánica, nos lo refería al inicio de esta entrevista. ¿Cuál va a ser la propuesta de la lista 35 para la ciudad? ¿Qué ofrece? Se está trabajando eso, obviamente parte primero de tener reuniones con quien debería ser nuestro precandidato. Existen nombres, obviamente, con una mayor tendencia a la posibilidad de Viviana, pero eso se resuelve en la próxima convención, donde se dé a conocer eso, o en los próximos días, donde se anuncie oficialmente. Una vez que se tenga el precandidato, independientemente del orgánico, hay que contar con las voluntades, con los criterios de quienes serían esos candidatos y conocer cuáles también son sus aportes a ese plan de campaña. El presidente Correa, en otro tema, en su última alocución sabatina, dijo que la negociación que se mantiene con la Unión Europea, él espera que dentro de estas conversaciones haya una flexibilidad y que consideraba que existe un buen margen para lograr un acuerdo beneficioso para el país. ¿Cómo van estas negociaciones? ¿Existe una fecha de cierre? Bueno, las negociaciones bien en el contexto de lo que el propio presidente de la República ha informado. Nosotros desde la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea hemos recibido al ministro de Comercio Exterior y conocemos que hay un impulso importante a esas conversaciones. Obviamente en el marco de lo que tiene que ser el respeto también a temas soberanos del país, porque eso ha sido fundamental en todo lo que guarda relación con estas conversaciones. Fecha, esperamos en los próximos meses que ya haya una resolución definitiva. Conocemos que el presidente de la República estaba viajando en una comisión seguramente en el mes de noviembre a Europa, y esperamos que para ese entonces ya exista una definición sobre el tema. Esta intención de lograr una negociación con un mercado tan amplio como el europeo está relacionado de alguna manera con la pérdida de competitividad de algunos, quizás muchos productos ecuatorianos frente a los de sus vecinos, Colombia y Perú, quienes ya tienen firmado un acuerdo comercial con este bloque de países. No tiene relación con aquello. El Ecuador ha tenido una política comercial permanente de impulsar primero desde lo interno una mayor productividad para poder exportar, para poder ser competitivos, y dentro de lo internacional ha tenido también una política cada vez mayor de difusión, de dispersión. Pero versus un arancel cero no hay nada que hacer, o sea, uno puede ser lo más productivo que se pueda o que se quiera, y como le decía, frente a un arancel cero no hay efectividad, no hay eficiencia que valga, ¿no? Sí, pero no hay que analizarlo tan fríamente como el arancel cero, sino además cómo está la productividad interna de un país. ¿De qué vale que haya un arancel cero cuando solamente hay, por ejemplo, una empresa productora dentro de un país? ¿Qué es lo que se impulsa dentro de un tratado de esa naturaleza? No necesariamente el desarrollo del país, sino únicamente el desarrollo de determinados sectores. Por eso es que ambas cosas tienen que ir de la mano, ¿no? Nosotros, por supuesto, por eso es que se habla de una discusión para buscar acuerdos, pero acuerdos que beneficien a ambas partes, no solamente a una. Ahora, en otro tema, el presidente de la República remitió a la Asamblea un proyecto de reformas al Código de la Democracia, en las cuales propone que se prohíba la designación como candidatos a los familiares del presidente y vicepresidente de la República, de los ministros y de quienes ejerzan la función ejecutiva en los gobiernos autónomos descentralizados. A manera de argumento, se plantea que esto es para garantizar la más amplia participación ciudadana y evitar los caudillismos.
¿Cuál es su criterio frente a esta iniciativa? Bueno, primero que evidencia la vocación totalmente demócrata del presidente de la República. Segundo, que en el contexto de lo que sería el proyecto en la discusión de la comisión que lo vaya a conocer, en lo que yo he podido revisar, porque recientemente ingresó a la Secretaría, no sería un proyecto de ley aplicable a este periodo, toda vez que el mismo Código de la Democracia establece que luego de un año recién pudiera proponerse este tipo de situaciones. Por lo tanto, en el evento de que se apruebe algo, debería, creo yo, tener una transitoria. Pero en todo caso, insisto, es un tema que está dentro de ese espíritu demócrata del presidente. Sin embargo, en la Asamblea tenemos que revisarlo para buscar que el resultado final de ese proyecto, en el evento de que sea impulsado, tenga una clara determinación de qué es lo que se busca impedir en un momento dado. Pero es demócrata pese a que se contrapone claramente el artículo 11 de la Constitución, que señala que no se pueden anular ni restringir derechos, entre ellos el de elegir y ser elegido. Cuando digo demócrata me refiero a que el presidente claramente marca un espacio donde indica en sus considerandos en ese proyecto que no se puede ser candidato únicamente por el hecho de ser pariente de alguna naturaleza de alguno de los funcionarios a los que hace alusión el proyecto, no solamente el presidente de la República, ministros de Estado, alcaldes, y existe una serie de seccionales que ahí se mencionan. En ese sentido hablo de ese espíritu demócrata que lo expresa el presidente en un proyecto que es remitido, pero que todavía tiene que ser discutido en la Asamblea Nacional. Son los criterios de Juan Carlos Cassinelli, quien ha estado presente aquí en Contacto Directo. Son las 7:16 de la mañana, Estefi.